Bienvenidos, les habla Stefan Marín Afanador, yo seré el conductor de este tu podcast llamado A tu alcance. Hoy en nuestro primer episodio le damos la bienvenida al doctor en física Luis Colón, utuadeño, graduado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, también es graduado de la Universidad de Florida. Él nos estará conversando sobre su desarrollo educativo desde su niñez hasta sus estudios postgraduados, como también sobre todas sus experiencias laborales. Bienvenido, doctor Luis Colón. Muchas gracias por aceptar mi invitación y ser partícipe de este podcast. Es mi honor tenerlo como el titular de este primer episodio, en el cual podrá compartir su historia con nuestros oyentes. Y me gustaría, ¿verdad?, pues comenzar y ¿verdad?, ver que nos cuente un poquito más sobre lo que ha sido, ¿verdad?, en términos generales, su niñez, cómo fueron sus estudios, ¿verdad?, desde la elemental hasta la high school, ¿verdad?, antes de llegar a la universidad. Es un periodo de desarrollo, ¿verdad?, entre la niñez y la adolescencia. Y me gustaría, ¿verdad?, que le podamos proveer un poco, ¿verdad?, a los oyentes de cómo fue esa niñez de Luis y si viene, ¿verdad?, de padres que son adinerados, trabajadores o padres pobres. ¿Cuál fue su experiencia? Antes de comenzar, muchas gracias y felicidades por esta iniciativa de hacer este podcast para educar a la gente acerca de oportunidades de cómo ayudar a sus hijos y algunos de cómo continuar su propio trayecto en el mundo de la educación. Pues yo, soy utuado como tú. Mis papás no son adinerados. No somos pobres tampoco, pero fui una niña bastante cómoda. Estudié en la Monserrate Moreno en Utuado y siempre estuve en la Francisco Ramos, en la Muñoz Rivera de high school. Y siempre salí bien en las clases, tuve una muy buena educación en las escuelas públicas de Puerto Rico en aquella época. No sé cómo estarán ahora, pero con todos los problemas que se escuchan en las noticias acerca de la educación en Puerto Rico, pero siempre tuve muchos maestros bien dedicados a la educación de la clase y pues mis padres siempre me inculcaron eso de tomar en serio las clases desde muy joven y pues siempre me destaqué bien en la escuela y eso me llegó a la universidad y lo he mantenido hasta hoy en día, básicamente. Claro, eso está muy bien, está muy bien. Somos dos, como decimos allá, dos jibaritos del campo, ¿verdad?, que no hemos podido al menos desarrollar. ¿Verdad? Te conozco y sé que, ¿verdad?, compartimos estudios allá en la UPR de Río Piedras, en la high school, ¿verdad? Y el propósito de hacer este podcast y para, ¿verdad?, lograr educar a estos futuros profesionales. Cuando yo estuve en la high school, a pesar de que existía un orientador, yo llegué a la universidad sin saber qué yo iba a estudiar. Yo entré a ciencias médicas, no ciencias médicas, ciencias naturales. Y yo me gradué de honor de la high, ¿verdad? Hice un buen college board y cuando yo llego allí, yo entro a un programa que yo no sabía qué era. Yo entré, ¿verdad? Uno selecciona 3 opciones y dentro de las 3 opciones yo vi una que decía ciencias de cómputo y yo dije, mira qué nítido, ciencias que me gusta y cómputos que es matemática, eso me encanta. Vamos para allá. Cuando llego era programación de computadoras. No tenía que ver mucho con ciencia, ¿verdad? Como si fuera biología, física, química. Y tenía poco que ver con matemáticas, a pesar de que pues, uno, ¿verdad?, coge los cálculos y todas las precálculos. No era lo que yo buscaba. Y lamentablemente perdí ese primer año porque tuve que, ¿verdad?, cambiar mi major, ¿verdad?, lo que iba a estudiar, hacer mi bachillerato. ¿Qué te motivó a ti y no cometiste el mismo error que yo? No, eso es uno de los defectos que sí tiene la educación pública en Puerto Rico. Uno entra a una universidad sin una idea clara de qué en realidad es la universidad. Yo tuve la suerte de que mi madre sí fue a la universidad y ella me dio una idea clara de lo que era la universidad y qué esperar. Yo entré a la universidad con unas ideas de qué era lo que quería estudiar, bastante claro
de lo que yo quería. Pero en realidad uno de los factores que en realidad más me llevaron a dudarle cuando comencé fue en high school, cuando cogí la clase de física avanzada con Miguel Báez, en paz descanse. Él fue básicamente el primer peldaño que me llevó a donde estoy. Fue el primero que originalmente mis planes desde pequeño eran estudiar medicina. Había unas recomendaciones de básicamente gente que tenía también ambiciones de estudiar medicina, era que tú entrabas a la universidad, hacías un bachillerato en biología, después entrabas a ciencias médicas o alguna escuela de medicina, hacías tu doctorado en medicina y hacías tu residencia. Eso yo lo tenía claro. Pero fuera de eso, fuera de la biología y la ciencia regular que uno toma en la escuela intermedia y elemental, pues no tenía mucho conocimiento de lo que era la ciencia hasta que cogí esa clase con Miguel Báez. Y ahí básicamente también empecé a tener una idea de lo que era la ciencia y que me atraía con Tito Camacho en química, en el año de mi primer año en la high, en Utuado. Pero ya cuando tomo esa clase en cuarto año con Miguel Báez, ahí fue que comencé a pensar más en física. Entré con bien claro que quería estudiar medicina a la universidad, eso no se cambió, pero tenía dudas de que si quería hacer un bachillerato en biología porque no me gustaba. Y en el primer año pues empecé a buscar información, entré a naturales como tú, y entré como un major en biología y empecé a hablar en mi primer año en mi clase de química, conocí una persona que estaba haciendo su bachillerato en física, hablé con gente. En ese primer año me cambié de biología a física, pero como quiera teniendo la idea de que quería ser médico, quería ser un bachillerato en medicina. Después en mi segundo año empecé a conocer lo que es la investigación. Tuve la oportunidad en ese segundo verano de bachillerato, fui a hacer mi primera investigación en la Universidad de Cornell en Nueva York, un verano, y eso fue básicamente lo que en verdad me cambió completamente mi decisión de no ser médico, que en realidad es la mejor decisión que creo que he tomado en mi vida. No ser médico y ser investigador. Cuando entré, Miguel Báez, como dije, fue la primera persona que me desarrolló esa intuición de que quería hacer, que la física me gustaba. En la universidad, mi clase de física avanzada, como ya estaba en un major de física, era con Wilfredo Mato, que es un profesor que creo que se retiró hace unos años atrás, que fue un excelente profesor, un excelente educador, y eso más las experiencias que tuve me dieron mucha certeza de que sí quería ser investigador, y desde entonces no he mirado atrás. Hay varias preguntas, ¿verdad? Que ahora permíteme interrumpirte, ¿verdad? Para las personas que en el futuro nos vayan a escuchar, ¿existe alguna diferencia? Y si sí, si existe, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ser investigador y científico? Bueno, son intercambiables, yo las utilizo intercambiables. Por ejemplo, un científico puede ser cualquiera que estudie ciencia. Un investigador, pues en mi mente, pues una persona que se dedica a investigar. O sea, pues un reportero es un investigador. Ellos hacen sus investigaciones para saber cuáles son los problemas que existen en el gobierno, en problemas sociales, o se dedican a investigar. Eso se llama ciencia de la investigación, de reportaje. Pero en términos generales se pueden utilizar intercambiables. O sea, un científico es una persona que se dedica a alguna ciencia. En mi caso son las ciencias naturales, que mayormente es neurociencia y física, pero pueden ser ciencias políticas, están las ciencias sociales, están las ciencias naturales. Dos preguntas, ¿verdad? Rápidas que te quiero hacer. Dices que estudias neurociencia. Si mal no tengo entendido, ¿verdad? O si bien tengo entendido, neurocirujano, supuestamente Puerto Rico escasea.
con suerte tenemos 2 en Puerto Rico, y uno de ellos creo que es el que está a la cabeza, ¿verdad? El Departamento de Salud, entiendo, allá en Puerto Rico, que lamentablemente tiene que ejercer como neurocirujano por la escasez y a la vez tiene que ejercer su cargo político que le fue, ¿verdad? Que aceptó bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. ¿Está en tu futuro ser doctor en cuanto a No. medicina? ¿O ya eso es algo que descartaste? Se descartó eso, como dije, como que esa siempre fue mi intención, pero no, eso no me interesa, no me llama la atención. Antes, cuando era pequeño, pues me llamaba la curiosidad, el prestigio que se conlleva ser médico en Puerto Rico, y pues eso es gente que se dedicaban a estudiar ciencia, que siempre me llamó la atención, pero no tenía claro que era ser un científico. Pero al conocer bien cuáles son las diferencias entre ser un científico, entre lo que es ser un médico, en básicamente ser un profesional, llevar a cabo un grado profesional, pues no me llama la atención. Al contrario, muchas personas que hacen medicina terminan también dejando he conocido mucha gente que deja su carrera como médico y se dedica a la medicina. Muchos de los investigadores que trabajan en la universidad y trabajan conmigo fueron instruidos en la escuela de medicina, hicieron residencia y después dejaron esos estudios. Al que le llama la investigación, el que le llama esa búsqueda de nuevo conocimiento, pues no le llama tanto el trabajo ese profesional que tiene que estar mucho mejor definido a lo que claro, siente mayor satisfacción dentro de la investigación. y pues eso no me cambia, y por eso siento que tomé la mejor decisión en tomar eso. O sea, tengo un trabajo como muy excelente, uno se mantiene joven, básicamente, me dediqué mi vida a estudiar, estoy siempre en la universidad con estudiantes graduados, vienen y se van, pero pues la idea es que yo pues en un futuro sea el que entrena a esas próximas personas que hacen sus propios doctorados. Claro. Nos comentaste que hiciste un internado en Cornell, ¿verdad? En la Universidad de Cornell, ¿verdad? Gracias, yo tuve acceso, ¿verdad? A información, ¿verdad? A dónde tú has estudiado, dónde has trabajado. Me gustaría que compartieras cómo Luis acepta o cómo Luis logra llegar a Cornell. Una de mis metas cuando yo crecía, ¿verdad? Era estudiar lingüística y estudiar en el extranjero. Lamentablemente nunca lo logré y todavía tengo 32 años y todavía es el momento que no sé cómo se logra, cómo un estudiante logra hacer un internado, cómo un estudiante logra trasladarse y terminar estudios en el extranjero. Bueno, yo no llevé estudios como tal, yo hice investigación de verano. En vez de coger clases de verano, me dediqué a trabajar en un laboratorio, que es parte de la experiencia educativa que proveen las universidades. En mi caso fue para todos aquellos que sean estudiantes universitarios, si están escuchando, pues, y están en ciencia, hay unos programas que los auspician la National Science Foundation, la Fundación Nacional de la Ciencia en Estados Unidos, que le proveen dinero y fondos a las universidades para atraer estudiantes para hacer investigación de verano. Esos programas tradicionalmente duran de 8 a 10 semanas y te pagan y te dan te pagan estipendio, te pagan tus room and board, hospedaje, por quedarte para trabajar en un laboratorio y tener una experiencia de investigación en la universidad que sea. La idea de esos programas es exponer a estudiantes prometedores a lo que es la ciencia, lo que es la investigación en particular y lo que es la vida en un laboratorio, y mayormente lo que es la vida cuando tú vas a hacer un estudio postgraduado. O sea, una vez termines tu bachillerato, si quieres estar en escuela graduada y hacer tu doctorado, pues tú tienes una experiencia real de cómo va a ser tu vida, qué es lo que se espera de ti, qué es lo que tienes que hacer si decides entrar. Yo pues fui con él en eso, en el verano del
2000, wow, 2005. Yo vivo en 2005, en 2006 fui a la universidad